Hermanos, ¿cómo andan? Hoy, Gálatas 1, 6b, ya prediqué la primera parte de Gálatas 1, 6, y Gálatas 1, 7. El texto dice, para seguir un evangelio diferente, ellos se desviaron, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, este texto es el corazón del apóstol Pablo para los de Galacia que estaban siendo desviados del correcto evangelio. Estaban cometiendo, por así decirlo, un suicidio para vivir la vida cristiana en su plenitud, hermanos. Y Pablo les quiere avisar como un cartel que dice, cuidado, no vayan más allá, que pueden caer en una vida miserable, en un precipicio pueden caer, para no vivir la vida abundante que Dios promete a todos aquellos que creyeron por la fe en el evangelio correcto de Cristo. Y hermano, por eso esto es muy importante, porque nos hace a nosotros vivir el evangelio con gozo, con frutos, con el poder del Espíritu Santo, para hacer todo lo bueno, para que el Espíritu obre en nosotros, hermanos, y así no poder nosotros dar nuestra carne al servicio del mal, para que nosotros, hermanos, no demos rienda suelta a nuestra carne pecaminosa, hermanos. Y esto es muy importante, esto es el centro de la vida cristiana. Entonces, vamos a tener una palabra de oración para poder entender este glorioso mensaje. Padre Celestial, gracias por este día, estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú obres con mucho poder, Señor, por medio del evangelio correcto, hermano. Dios, ayúdanos a tener esa lente correcta de ver cuál es el evangelio sano, el evangelio correcto que nos da vida y una vida no poca en abundancia. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, en la actualidad hay millones de formas de caer de la gracia. Hay millones de formas de no prestar atención al evangelio correcto. Hay millones de formas que todo el mundo, empoderado por el diablo, hace artimañas para desviar a las ovejas que creyeron en Cristo. El diablo ya sabe que no le puede quitar la salvación a los que ya creyeron en Cristo, pero sí sabe que puede hacerles la vida miserable. Puede hacer que escuchen doctrinas erradas. A la distancia de un clic en internet ya encontrás montones de doctrinas que parecen correctamente bíblicas, pero te desvían de tener una vida en abundancia. Hasta el diablo hace que en las mismas iglesias se predique la palabra de Dios, pero sin un enfoque cristocéntrico, apuntando a que solo con el poder que viene del evangelio uno puede actuar y vivir y hacer cumplir las cosas que Dios requiere de un creyente que ya está acepto en el amado. Hay millones de formas que el maligno puede desviar a personas, y una de esas es que vengan hermanos vestidos de ovejas, esos serían ministros del diablo, y ilusionen a cristianos a que pueden perfeccionarse como cristianos siguiendo leyes. Inclusive te dicen, bueno, vos creíste en Cristo Jesús, bueno, ahora tenés que hacer esto para ser mejor delante de Dios, para que Dios realmente te vea como un hijo justo y amado por Él. O si no, mira, cuídate, si no estás haciendo esto, mira que Dios te puede mirar mal y no, sino cosas por el estilo. El diablo hace, hermanos, y el diablo es muy astuto. Pero eso es pervertir el evangelio, como voy a decirles ahora, hermano. Entonces no dejes que te perturben con un evangelio que no es evangelio. Pablo te va a decir. Y quiero, hermano, que vos estés libre en la vida cristiana y que no te perturben. Sabiendo, hermanos, cómo vas a dejar que no te perturben, sabiendo que lo que ellos predican no es un evangelio. Vos tenés que tener firme esto. Ahí Efesios dice que tenemos que tener puesta el yelmo de la salvación. Tenemos que saber lo que es el correcto evangelio.
hermano. Entonces, en primer punto, no vas a dejar que te perturben si vos sabes lo que es el evangelio y sabes que lo que predican los otros no es un evangelio. Así no vas a escuchar lo que ellos dicen. Pablo dice que se maravillaba por ellos porque ellos empezaron a seguir un evangelio diferente. Y aclara, no es que haya otro evangelio aparte del correcto, no, sino que ellos están inventando otro evangelio, hermano. Era tanto el engaño que elaboró aquí el diablo usando a estos ministros de luces, entre comillas, que hicieron que creyentes, ovejitas del Señor, empezaron a desviarse del camino de la libertad, hermano. Pero Pablo aclara, no que haya otro camino de la libertad, no que haya otro evangelio, no, es solo uno, hermano. Pero sin embargo, ellos hacen que salgan de caminar según ese correcto evangelio. Y esto perturba todo. Vamos a ver lo que significa esto de perturban, hermanos. Vamos a ver. En segundo lugar, quiero, hermano, que vos tengas firme esto, lo que es el correcto evangelio, para que no te perturben, sabiendo, hermanos, que el correcto evangelio no te perturba en nada, sino que te da libertad. Entonces quiero que no solo sepas cómo estar firmes en el sentido de que saber de que ellos no predican el correcto evangelio, sino que también saber que el correcto evangelio no es como el de ellos. El correcto evangelio no te perturba a vivir una vida en libertad. En todo el contexto de la carta, el apóstol Pablo dice, a la libertad fueron llamados. Estén firmes a la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud que es otro evangelio. Pablo quiere que vos tengas firme esto, que es la puerta abierta a todas las bendiciones y para vivir en una correcta posición y aprovechando la posición que ya tienes en Cristo. Hermano, los judaizantes fabricaron, por así decirlo, otro evangelio, pero no es otro evangelio, no existe ese. Pero los judaizantes inventaron una realidad que no existe, inventaron algo ilusorio para que los creyentes vivan en eso ilusorio, en eso algo ilusorio. No tiene sentido. Así es como que esclavizan, dan una ceguera, dan una cinta para que se pongan en los ojos y no puedan vivir conforme al correcto evangelio, que no es lo ilusorio, sino es lo que hace una vida abundante en realidad. Hermanos, los judaizantes son los que pervirtieron el evangelio. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Hay que saber, hermanos, ¿quiénes eran estos judaizantes que hicieron desviar del correcto evangelio? Ellos eran, según el contexto de la carta y según contexto histórico también, teniendo en cuenta hechos de los apóstoles, estos judaizantes eran los que supuestamente habían estado en Jerusalén en el concilio. Digo supuestamente porque tal vez no eran ellos, pero eran otros seguidores de ellos seguramente, que estaban en el concilio allí donde se iba a decidir si el evangelio era solo por gracia o también es necesario circuncidarse, judaizarse para ser como los judíos, para recién ser creyente. Entonces ahí se decidió que el evangelio es de gracia solamente, no es por obras. Ahí se decidió que el evangelio no tenés que vos hacer obras para alcanzar la salvación, sino que creer en Cristo que murió en la cruz por ti, resucitó por ti, para darte una vida en abundancia, y vos no tenés que obrar para eso, sino tenés que creer en lo que Dios ya hizo. Pero habían unos judaizantes que estaban en contra de esa postura, que, bueno, se quedaron con las manos atadas, no podemos hacer nada más. Pero, según dicen algunos, según el contexto de la carta, algunos de esos, o otros seguidores de ellos, vieron que no podían hacer nada, entonces se infiltraron en las iglesias de Galacia que Pablo había fundado hace poco tiempo y empezaron a decir, sí, lo que Pablo predica está bien en un sentido, pero no, es necesario judaizarse para ir perfeccionándose, para tal vez ser mejores en la vida cristiana. Y es necesario, sí. No es tanto así como Pablo predica. ¿Y quién es este Pablo? Y empezaron a poner cizaña allí. Y entonces
los cristianos de allí dijeron, oh, tiene sentido, yo quiero perfeccionarme, quiero santificarme, quiero cumplir esto, como todos los judíos hacen, y quiero ser mejor, porque ellos tenían la necesidad de santificarse. Pero Gálatas 3:4 por ahí dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os vais a perfeccionar por la carne? ¿Cómo es eso? Se nota que ellos habían comenzado por el Espíritu, creyeron por fe en la obra del Evangelio, pero ahora querían perfeccionarse por sus obras, querían por sus obras perfeccionarse en la vida cristiana. Entonces Pablo les dice, no, la vida cristiana es por el Espíritu. Luego va a decir que por el Espíritu, obrando en el Espíritu, andando en el Espíritu, que es por la fe en el Evangelio, uno va a tener poder del Espíritu para cumplir la ley y para perfeccionarse. No es sin la fe la vida cristiana. Y entonces Pablo les quiere dar esa libertad. Regocijaos que Dios es el poderoso que te hace vivir a ti una vida abundante. Y no es por tus fuerzas. No podés por tus fuerzas hacer algo sobrenatural que Dios pide de ti. Es por Dios obrando en ti. Y estos entonces, hermanos, eran los judaizantes que estaban perturbando. ¿Pueden haber hoy en día tipo de judaizantes? Claro que sí, hay millones de formas. El diablo es el que peca desde el principio, es el que peca desde el principio, y él es inteligente en eso. Él te quiere desviar. Hay una ilustración que comento siempre, no viene mal contar ahora, una ilustración de que había uno que compró un campo y había petróleo allí, pero él ni sabía. Entonces otro sabía que había petróleo allí. Y el otro dijo, yo no quiero que este sea rico. Voy a hacer lo posible para que este no descubra que allí hay petróleo. Y voy a hacer cantidad de cosas. Entonces le distraía con otras cosas y otras cosas. Y entonces el otro no cavó nunca ahí porque allí podía el otro ser rico. Hermano, el diablo lo que hace es eso. Los que se convirtieron, lo que quiere hacer es que no disfruten de las riquezas que tienen bajo sus corazones, pues ya son hijos de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer, hermano. ¿Y pueden haber entonces hoy tipo de judaizantes? Claro que sí, porque el diablo sigue, hermano, presente. El diablo quiere desviar al correcto evangelio, al correcto caminar del cristiano. Entonces, y sabemos que en todas las epístolas de Pablo tenía como principal lucha contra estos judaizantes, principalmente en la carta 2 de Corintios del 10 al 13 o Filipenses 3, se nota que los judaizantes eran lo que hacían estrago en la vida cristiana, en la iglesia. Pablo decía que corría peligro entre falsos hermanos. Eso era lo que a Pablo le molestaba y le desviaba de la correcta forma de vivir a los cristianos, a las ovejas. Entonces, hoy en día, hermano, también hay eso. Los judaizantes que quieren pervertir el evangelio, quieren dar otro sentido al evangelio, que es de gracia, lo quieren hacer un evangelio por la ley, hermano. Y puede haber, sí, hermanos cristianos que sean perturbados. Claro que sí, el pasaje dice, hermano, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, dice. Entonces puede haber cristianos hoy en día que también sean perturbados. Esto es lógico. Gálatas 2:4 dice, Pablo dice cuando iba a ir a Jerusalén, dice, y esto, él fue allá a Jerusalén, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Querían reducirlos a esclavitud, querían espiar la libertad que tenían en Cristo. Esta es la carta de Pablo magna que expresa la libertad que tiene el cristiano en Cristo. ¿Y saben qué? Los judaizantes introducidos, los falsos hermanos introducidos, querían espiar la libertad de creyentes allá en Jerusalén y también en los de la Galacia, hermano. Esto es el enemigo obrando, hermano. Este es el enemigo obrando allí. Y los cristianos pueden ser así, pueden estar siendo perturbados. Y esto es lo que estaban siendo perturbados a seguir la libertad. Estaban como que teniendo ahí un obstáculo para no vivir la libertad en Cristo, hermanos. Yo en el parque allí, estaba ahí y vi algunos caballos que le atan las dos patas de adelante, le atan así
y de tal manera que solo pueden como que saltar así los caballos, y poquito, ¿no? Y no pueden claro, eso hacen para que no salga de un murito que hay ahí, chico, para que no, y queden solo en ese entorno. Y hermano, eso es lo que querían hacer los judaizantes, atar las patas de los caballos, de los creyentes, para que no salten, para que no vayan al campo inmensurable de lo que es vivir en libertad, hermano. Esto es lo que hacen los de Galacia. No dejes que nadie, hermano, a ti te perturbe. Y este es el propósito de Pablo, a escribir aquí. No dejes que te perturben, pues a la libertad tú fuiste llamado, hermano. Y ellos pervierten el correcto evangelio. No solo te quieren impedir a ti de seguir viviendo la vida en libertad, pues ellos dicen que perturban aquí, sino que ellos pervierten el correcto evangelio. Afírmate entonces en el correcto evangelio. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, nada más y menos que el evangelio del Dios del universo, el evangelio de Jesús que vino a morir por nosotros. Esos quieren pervertir a Cristo mismo. Ellos pervierten el evangelio, quieren pervertir el evangelio. No van a poder porque el evangelio es algo de Dios. No pueden pervertir, pero pueden pervertir nuestra concepción de lo que es el evangelio. Pueden pervertir nuestro pensar de lo que es el evangelio, hermano. Ellos pervierten la obra de Cristo, quieren pervertir la obra de Cristo en la cruz, pervierten la gracia de Dios, hermanos. Entonces no dejes que ellos que quieren pervertir el evangelio te perturben a ti. No dejes que te esclavicen. El contexto de la carta dice eso, hermano. Hay muchas formas de atrapar animales, que son trampas que ponen ahí disfrazado de, no sé, de pasto, sí, después pasan, sí, hay una comidita ahí, ¡clac!, la atrapan. Eso es lo que quiere hacer el diablo hoy en día a los cristianos. Quiere atraparles, quiere desviarles de algo y para atraparles y ponerle en esclavitud. Hay también mosquitos, cosas de matar mosquitos, que hay una luz tipo media azul así, no sé lo que hace eso. Los mosquitos van ahí y mueren. Hay muchas cosas. Yo estaba en el parque, tenía una remera fluorescente, estaba corriendo y unos mosquitos corrían así y boom, bajaban así, boom, chocaba acá y bueno, después yo le mataba así, clac, porque me molestaban un poquito. Y bueno, los judaizantes son como que tienen una remera fluorescente y andan por el parque buscando a mosquitos libres que andan por ahí para que les traigan y ¡plac!, les mate. Hermano, también los camiones, bueno, tienen paragolpes y donde vienen mosquitos así, ¡puf!, y son chocados. Las avispas también, claro, vos mirás así después y ves ahí una cantidad de mosquitos muertos ahí. Bueno, eso es lo que quiere hacer el enemigo, quiere desviar de la libertad y le quiere matar a una vida espiritual, hermano. Quiere que los cristianos vivan deprimidos, siendo que ellos están libres en el evangelio que Dios los llamó, hermanos. Y yo quiero que con este mensaje tú sepas cuál es el correcto evangelio, que es de Cristo, para que tú no quieras ser perturbado por otro supuesto evangelio, porque lo que ellos hacen es un evangelio ilusorio, no existe. El evangelio de Cristo es el verdadero que te hace ser libre, hermanos. Esto es lo que Pablo te quiere hacer entender aquí. No te desvíes del evangelio. No seas perturbado del correcto evangelio. Sé libre, vive la libertad con que Cristo te hizo libre. Hermanos, con esto me despido y que tengan un buen día en Cristo Jesús, porque el evangelio te hace tener un buen día.